Hola, ¿qué tal? Si te gustaría eliminar toda la grasa y ganar músculo a la vez, este vídeo es para ti porque te voy a enseñar exactamente lo que yo he aplicado después de más de 10 años con cientos de hombres ocupados, con altas responsabilidades laborales como empresarios, directivos, abogados, etcétera, a que puedan seguir un plan que sea sostenible con su ritmo de trabajo y que les permita recuperar su estética, su salud, y en este caso implica ganar masa muscular a la vez que se elimina toda la grasa. De hecho, si vamos a la pantalla, verás que hoy te pongo aquí un ejemplo, que es este de aquí, ¿vale? Lo podemos ver de frente y también podemos ver el resultado de lado. Esto es el resultado de lo que puedes conseguir con lo que te voy a explicar en este vídeo, para que sepas básicamente que viene desde la experiencia y no es que me lo esté inventando en el aire, sino pongo resultados demostrados e incluso, de hecho, debajo de este vídeo verás un link que da acceso a una página con algunos resultados de nuestros alumnos para que puedas echar un vistazo y ver lo que podemos conseguir con lo que vas a aprender ahora. En este caso, ¿qué tenemos aquí? ¿Vale? Y lo que vamos a aprender, tenemos un alumno, ¿vale? Este es uno de nuestros alumnos, 52 años. ¿Por qué pongo este ejemplo de este alumno? Para quitarte la excusa de que me digas que no lo puedes conseguir. ¿Por qué? Porque si con 52 años podemos conseguir este resultado, si tú tienes 30 y pico, 40 y pico, no lo sé, puedes conseguirlo seguro. También te digo una cosa, ¿esta es una expectativa realista? La respuesta es que no. No todos los alumnos o no todas las personas pueden conseguir un resultado así. Te tengo que decir la verdad, ¿vale? Porque hay personas que a lo mejor no tienen tanta capacidad de generar masa muscular, porque a lo mejor en el pasado no han hecho tanto deporte, ¿no? En este caso, este alumno en el pasado estuvo en forma y ahora pues es mucho más fácil ganar masa muscular cuando has estado en forma en el pasado que cuando no. Entonces, en el caso de que no hayas estado en forma en el pasado, ¿vale? O no hayas hecho deporte, que sepas que puedes conseguir un super cambio también y puedes aumentar masa muscular y eliminar grasa al mismo tiempo y conseguir un resultado bastante similar. De hecho, como te decía, debajo de este vídeo hay un link a nuestros resultados y verás todo tipo de cambios y verás que todos consiguen resultados similares, ¿vale? Pues si le quieres echar un vistazo. Algunos con un poquito más de masa muscular, otros que menos, pero sea cual sea tu caso, aplica esto. Entonces, eso, 52 años, por lo que verás que la edad en este caso no interfiere. En este caso tenemos aquí una altura de 165 centímetros, es decir, 1,65 m. Este cambio lo conseguimos en 6 meses clavados, ¿vale? Para que sepas, de una foto a la otra. Y fíjate tú que perdimos en los 6 meses, ¿vale? Para que, bueno, te pongo este ejemplo porque también quiero enseñarte que el peso corporal no lo es todo. Que nos encontramos muchos alumnos al principio, o más que cuando son alumnos, sino antes de que sean alumnos, que nos vienen como muy preocupados por el peso, ¿no? Que sobre todo quieren ver cómo la báscula baja. Fíjate en este caso que en 6 meses hemos bajado 1,2 kilos. O sea, imagínate qué poco hemos bajado, pero mira la cantidad de masa muscular que hemos acumulado. Fíjate de lado también, aquí. O sea, la cantidad de masa muscular que hemos conseguido en 6 meses es espectacular. Entonces, por eso te digo que es posible eliminar grasa y ganar músculo a la vez, porque aquí lo tenemos demostrado, ¿vale? Ahora te explicaré cómo y todo eso. Aquí tengo apuntado algunos puntos que son los claves para que esto sea posible, ¿vale? Y ahora lo veremos. Bueno, básicamente el peso inicial eran 63,4 y pasamos a 62,2. Lo que ocurre en este caso, si te fijas en esta gráfica que te he dibujado, el peso así es como evoluciona. En este caso puede ser que a lo mejor tengas más índice de grasa corporal, ¿vale? Puede ser, no lo sé. Si eres una persona que tiene más grasa que esta persona, en este caso a veces el peso no lo es todo, ¿vale? Por eso te pongo este gráfico para que veas que primero que el peso no es perfecto, no es una línea recta, ¿vale? Que baja hacia abajo, sino va fluctuando en primer lugar y fluctúa en función de muchos factores, como depende cómo hayas dormido, depende de tu estado anímico, porque eso afecta en el cortisol, que es la hormona del estrés, afecta muchas cosas, ¿vale? Incluso si has tenido un nuevo estímulo de entrenamiento, por ejemplo, acabas de empezar a entrenar o empiezas una nueva tabla de entrenamiento, lo que sea, esas 2 semanas, depende del punto en el que estés inicialmente, puede que subas de peso. Entonces, simplemente para que sepas que el peso no lo es todo y lo que importa es la estética, porque la estética es una consecuencia de cómo estás haciendo las cosas. En este caso, dicho eso, hemos visto que el peso no es lo importante, aquí lo tienes demostrado. Tenemos alumnos también que sepas que normalmente un cambio así, pues a veces un alumno que a lo mejor tiene un poquito más de grasa corporal suele bajar, depende de su estado físico y de su historial, pero suele bajar a lo mejor entre 10, 15, algunos que tienen sobrepeso incluso hemos llegado a bajar 30, 40 kilos, a lo mejor no en 6 meses, 40 kilos, pero sí en un año o en 9 meses, no lo sé, depende, ¿vale? Simplemente para que sepas que el peso no es el indicador para saber si vas bien o mal. También te cuento una historia. El otro día estaba hablando con una persona, un alumno que nos contrató, de hecho, y me contó que él iba al gimnasio con una persona que había bajado 20 kilos en 2 meses. 20 kilos en 2 meses, ¿qué quiere decir? Que esa persona se ha quedado hecha un flan, es decir, ha perdido toda la masa muscular que pudiera tener, ¿vale? Y se le ha ralentizado el metabolismo. Es importante hacer una bajada controlada, ¿vale? En el caso de que tengas que
bajar de peso, tiene que ser una bajada controlada, que te permita aumentar masa muscular. ¿Para qué? Vamos con el primer punto. Para que tengamos un metabolismo acelerado. Porque si tú bajas de golpe, bajas mucho peso, o por ejemplo, en este caso, si hubiésemos bajado 10 kilos, ¿tú te piensas que tendría la misma masa muscular que ves en la foto? La respuesta es que no, ¿vale? No hubiéramos podido conseguir esto. Entonces, en este caso, a veces hay cambios que requieren hacerse a fuego lento. Y fuego lento significa bajar de forma controlada, no llevar una dieta restrictiva, no matarse a cardio y poder hacer que tu cuerpo funcione bien con buenos hábitos, aumentando masa muscular y permitiendo que tu metabolismo se acelere y juguemos a favor de la corriente, no estar en contra de la corriente. Porque un metabolismo lento, luego para poder eliminar la grasa, primero que el resultado estético no va a ser tan bonito y en segundo lugar te vas a notar con menos energía y vas a notar también que tu cuerpo no funciona bien, ¿vale? La vitalidad, todo eso no la vas a tener de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Para conseguir esto. De hecho, te voy a explicar qué es lo que hemos hecho con este alumno. Que sepas que era autónomo, trabajando cientos de horas. Yo soy empresario, trabajo cientos de horas a la semana. Bueno, de hecho, trabajo 12 horas al día. Desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy trabajando y paro para poder atender a mi pareja un rato, para comer y para entrenar. Esta es mi vida. Si te ves reflejado conmigo, hola compañero, no estás solo. Entonces, en este caso, hipertrofia. Bien, vamos a hablar sobre la hipertrofia, ¿vale? Para conseguir este cambio, lo que hicimos fue centrarnos en la hipertrofia, que es el aumento de masa muscular. ¿Cómo? Haciendo ejercicios de fuerza en el gimnasio, sobre todo. ¿Cuánto? Un 85%. Entonces, la hipertrofia, en este caso, para poder desarrollar masa muscular, tenemos que entender varios puntos. El primero es que la masa muscular, en este caso, tiene varios tipos de fibras. Nosotros cuando trabajamos con los alumnos al principio, digamos que hacemos un mix de todo. El mix me refiero a que intentamos darle a todos los tipos de fibras que tiene el cuerpo y las trabajamos de tal forma que se puedan empezar a desarrollar y sobre todo a activar para que luego creemos una buena base muscular y luego con el resto de entrenamientos que vamos aplicando en el resto del camino, digamos que va teniendo sentido y aplicamos un concepto que se le llama sobrecarga progresiva. Es decir, lo que hicimos con esta persona, te cuento. Empezamos con full body hit, sería trabajar todos los músculos en un solo día, pero con descansos muy cortos, descansos de 30 segundos y ejercicio con el propio cuerpo. Esto lo combinamos con 3 días de gimnasio, específicamente full bodies también, que tocaba todos los músculos todos los días, y luego el quinto día un HIIT. Y el HIIT, en este caso, lo que permite es, tiene un efecto metabólico en el cuerpo, que tienen grandes consumos de oxígeno en sangre y luego el cuerpo tiene que recomponer todo ese trabajo que ha hecho y esa recomposición de tejido, de oxígeno, etcétera, incluso que aplica también con el full body HIIT, en este caso que estábamos comentando. Lo que ocurre es que el cuerpo tiene que recomponer todo eso y para recomponer todo eso el metabolismo está activo durante hasta 48 horas después de haber hecho el ejercicio. Entonces estás casi 2 días quemando calorías, haciendo que tu cuerpo aumente masa muscular, tenga oxígeno y también que sepas que la célula de nuestro cuerpo para producir energía necesita oxígeno y glucosa. Entonces, ¿qué ocurre? Con este tipo de entrenamiento lo que ocurre es que no solo aumentas masa muscular y trabajas dos tipos de fibras que serían fibras tipo 1 y tipo 2, ¿vale? Unas más de resistencia y otras de fuerza, sino que además lo que ocurre es que entra oxígeno en la célula y cuando entra oxígeno en la célula o tenemos más oxígeno en la célula, lo que ocurre es que cuando metemos hidratos de carbono o comida y demás, lo que ocurre es que puede entrar más glucosa en nuestra célula. Cuando eso ocurre, lo que hace es que tienes más capacidad de utilizar glucosa en sangre como energía. Entonces, eso se convierte en energía y no en grasa. En cambio, cuando no tienes oxígeno en la célula o la cantidad de oxígeno que necesitarías o en la que podrías llegar a tener, lo que ocurre es que no puede entrar tanta glucosa en tu célula. Y cuando eso ocurre, esa glucosa que no ha podido entrar en la célula queda como grasa almacenada y normalmente es en la barriga, los laterales, etc. Entonces, por eso nosotros tenemos este sistema con los alumnos en el que les metemos full body HIIT para trabajar todos los músculos en ese día, por lo que todo el metabolismo tiene que estar recomponiendo un montón de tejido. Le metemos el componente HIIT para que aumente mucho, digamos, el oxígeno en sangre, para que de esta forma, con la alimentación que le pongamos, no tengamos que recortar muchas calorías, sino podamos mantener la comida arriba para que primero no sienta ansiedad y en segundo lugar pueda absorberse toda la glucosa y convertirse en energía. Por eso nuestros alumnos al principio, sobre todo en el primer mes, primeros 3 meses, notan un cambio brutal en su sensación de energía,
de vitalidad, etcétera, porque hacemos que su metabolismo se active, sus hormonas se regulen, ¿vale? Que sería aumentar la testosterona, bajar el cortisol, que sería la hormona del estrés, y permitir que la célula pueda entrar la glucosa necesaria. Entonces, digamos que los convertimos en superhombres porque hacemos que su cuerpo empiece a funcionar correctamente. ¿Y qué ocurre? Oye, a veces sí, tenemos alumnos que bajan 4 kilos en un mes, tenemos alumnos que bajan incluso 5 kilos en un mes, tampoco esperamos eso. También tenemos alumnos que bajan 3 kilos en un mes, 2, depende. Si fuera una persona con sobrepeso, seguramente hubiera bajado más kilos. En este caso, lo que teníamos aquí es una recomposición corporal. En el caso de que tengas más sobrepeso, pues seguramente sí tendrías que bajar más de peso y a lo mejor estamos hablando de que tendrías que bajar 10 kilos, 15, 20, no lo sé. En el caso de que tengas dudas y te gustaría hacer esto con ayuda profesional, debajo de este vídeo verás un link que podrás ver un vídeo donde explico cómo funciona un cambio físico y verás también la opción de agendar una videollamada con nosotros por si quieres que analicemos tu caso y veamos la opción de poder ayudarte a conseguir un cambio así. Pero en este caso quiero que entiendas sobre todo que es importante hacer que tu cuerpo empiece a funcionar correctamente. Entonces, el metabolismo, que sepas que se acelera gracias a la masa muscular, gracias a que tus hormonas funcionen correctamente y a darle estímulos a tu cuerpo que permiten que esté trabajando constantemente, que en este caso es trabajar todas las fibras para que se tengan que recomponer. Por ejemplo, no es lo mismo al principio una persona que acaba de empezar y empieza a hacer un día solo pectoral, otro día solo hombro, a ese nivel no interesa. Lo que interesa es que esa persona tenga que recomponer ese tejido trabajado de todo el cuerpo y eso requiere de un gran consumo de energía para el cuerpo, ¿vale? Entonces eso ayuda a acelerar el metabolismo. Luego, 85% de hipertrofia para que podamos acelerar el metabolismo. Es decir, casi todo el ejercicio que hagas tiene que ser de fuerza. Nosotros ponemos solamente un 15% del ejercicio que sea cardio y luego combinado con HIIT en algunas situaciones. Pero normalmente es ejercicios de fuerza con el propio cuerpo o en el gimnasio. Normalmente es una combinación de las dos y vamos llevándolo más al gimnasio, a levantar pesas, poniendo ejercicios que van incrementando la dificultad. Por ejemplo, no es lo mismo un ejercicio en máquina que te obliga a hacer el ejercicio correctamente, con la técnica bien, a un ejercicio con peso libre que requiere de más técnica. Entonces nosotros lo que hacemos con los alumnos es, le ponemos todo en máquina al principio para empezar bien, que le obliga a hacer bien la técnica, luego le revisamos la técnica en vídeos y demás y luego vamos incrementando la dificultad poniéndole ejercicios ya un poquito más de peso libre, etcétera, y vamos ya separando más los grupos musculares. Empezamos trabajando haciendo full bodies y luego ahí sí empezamos a aplicar esta sobrecarga progresiva, ¿vale? Con diferentes estrategias de hipertrofia, que sería cada vez ir separando más los grupos musculares hasta que llegamos a un punto en el que ya estamos más avanzados y ahí sí podemos hacer un día solo pectoral, otro día solo espalda y así. Pero al principio empecemos así y te animo a que empieces de esa forma. Esto te permitirá aumentar masa muscular, sobre todo al principio, y además eliminar grasa porque aceleras el metabolismo. El cardio, en este caso, te animo a que lo hagas como hicimos con esta persona que se llama José. José, si estás viendo esto, te mando un saludo. Le metíamos 20 minutos de cardio al final del día. ¿Qué ocurre? En este caso, esta persona, José, ya tenía un estilo de vida un poco más activo por su trabajo. Luego tenemos muchos alumnos que a lo mejor tienen un estilo de vida más sedentario, que trabajan más en el ordenador, con el teléfono, etcétera, ¿vale? Están dirigiendo equipos, etcétera. ¿Y qué ocurre? En este tipo de perfil necesitamos asegurarnos de que tienen una actividad diaria. Entonces, el cardio que tengas que hacer dependerá un poquito de tu situación, ¿vale? Si, por ejemplo, estás todo el día sentado en el ordenador o lo que sea, a lo mejor tienes que combinarlo con salir a caminar o hacer algo. O yo, por ejemplo, mira, tenemos un alumno que cuando tiene reuniones con sus clientes, los llama o está hablando con ellos y se da un paseo. Habla con ellos mientras está caminando y aprovecha y se hace los pasos del día. Y además que sepas que cuando caminas aumentas el riego sanguíneo a tu cerebro y también la cantidad de oxígeno que entra en tu cerebro y eso aumenta, digamos, las capacidades cognitivas que puedas tener, concentración, foco, etcétera. Reduces el cortisol, aumenta la testosterona, más vitalidad, mejores decisiones. 15% de cardio, que serían más o menos unos 20 minutos de cardio después de entrenar, siempre después de hacer los ejercicios de fuerza. Porque los ejercicios de fuerza, cualquier ejercicio, primero va a consumir tus reservas de glucógeno. Y cuando eso se consume, entonces empieza a eliminar las reservas de grasa. Entonces, por eso siempre priorizaremos primero la fuerza y después del entrenamiento de fuerza le meteremos el cardio, porque ahí ya hemos quemado ese glucógeno y el resto lo que queda es grasa. Entonces, esto por aquí. Luego, déficit mínimo. Normalmente nosotros trabajamos con un nutricionista en el equipo, es lo mejor, ¿vale?
siempre apoyarse en un nutricionista. Pero en este caso, que sepas, para esta situación el déficit era mínimo, porque tampoco queríamos que bajara mucho de peso, porque si le metíamos un déficit muy grande, como a veces hay personas que eliminan todas las grasas buenas, todos los hidratos de la dieta, que no te lo recomiendo para nada, ¿qué ocurre? En esta situación, lo que hubiera ocurrido, si lo hubiésemos recortado mucho la comida y hubiésemos hecho que coma poco, es que no hubiera podido aumentar esa masa muscular porque no tienes los nutrientes, sino para que tu cuerpo pueda recomponer con el entrenamiento que has hecho. Entonces, en este caso, el déficit que le pusimos fue mínimo. ¿Qué ocurre? Que hay veces que sí, que tenemos alumnos que necesitan un poquito más de déficit y depende del índice de grasa corporal que tengas, etc. En un caso así, reducimos el déficit para que nos permita conseguir esta recomposición corporal. Entonces, déficit mínimo normalmente suele ir sobre las 500 kilocalorías, normalmente. Pero repito, esto mejor siempre con ayuda de un profesional, y sobre todo un nutricionista. Nosotros tenemos un nutricionista en el equipo y desde que lo integramos, hace años ya de eso, es otro mundo, ¿vale? De hecho, siempre lo digo, yo me apoyo en mi nutricionista. Sé un poco de nutrición, pero es que yo no soy nutricionista. Yo me apoyo en mi nutricionista. Yo sé de la parte más de entrenamiento, sé sobre mentalidad, hacer que la persona sea constante, lo siga, y de estructura de entrenamiento y cómo conseguir un cambio completo. Pero cuando se trata de nutrición, yo tengo a un experto que sabe de lo suyo. Así que en el caso de que quieras hacerlo con ayuda profesional y hacerlo bien acompañado, ya sabes, tienes debajo un link en el caso de que quieras hacerlo con ayuda. Si quieres ir por tu cuenta, pues sin problema. Y entonces aquí tenemos los hábitos. Los hábitos son súper importantes porque hacen que tus hormonas funcionen correctamente. En este caso, ¿qué hábitos son los que van a hacer que tengas las hormonas reguladas? En este caso, en primer lugar es el sueño. Si tú, por ejemplo, tienes un entrenamiento correcto, si no duermes bien, no permites que tu cuerpo repare el tejido muscular que debería reparar para construir masa muscular. Además, lo que ocurre si no duermes bien es que en este caso no permites generar la misma testosterona y hormona de crecimiento. Y cuando eso no se produce, adivina qué, es un efecto anabólico que no tienes y que no te permite generar esa masa muscular, ¿vale? Entonces, cuando tú duermes bien, lo que ocurre es que el cuerpo es mucho más anabólico, es decir, tiene más capacidad de generar masa muscular. Si eso lo combinas con ejercicios anabólicos también, ¿vale? Por ejemplo, ejercicios anabólicos suelen ser ejercicios, se le llaman multiarticulares, como por ejemplo la sentadilla, el press de banca, dominadas. Esos son ejercicios bastante anabólicos. Si tú combinas todo eso junto con una buena nutrición, que no te quite mucha comida, sino que sea equilibrada, ¿vale? Que tenga sentido común y descansas bien, eso va a ser brutal, porque vas a permitir que tu cuerpo funcione bien, que tu metabolismo se acelere y que puedas reparar todo el trabajo. Es decir, tú cuando estás en el gimnasio rompes fibras, necesitas dormir y descansar para que se repare el cuerpo y se reconstruyan esas fibras y se generen más. Si tú no duermes bien, por mucho que hayas entrenado, no puedes reparar las fibras que has roto. Entonces vas a limitar mucho la capacidad de aumentar masa muscular. Y además, el dormir bien bajará tus niveles de estrés, de cortisol, y va a permitir que tu cuerpo no esté en modo defensa y pueda eliminar grasa. Porque cuando tienes el cortisol elevado, el cuerpo se piensa que estás en modo defensa y no tienes para comer. Entonces almacena grasa y normalmente en la barriga, los laterales, y es lo que todo el mundo me dice que quiere eliminar y es lo que suele ocurrir, ¿vale? Y además cuando estás estresado, lo que ocurre es que el cuerpo empieza a soltar, sobre todo desde el hígado, glucosa en sangre. Y entonces esa glucosa en sangre, porque se supone que tienes que pelear o tienes que correr, esa glucosa en sangre es demasiada a veces, depende del nivel de estrés, y lo que ocurre es que la célula no puede absorber toda esa cantidad de glucosa, como decíamos, y entonces esa cantidad de glucosa que no se ha absorbido se acumula como grasa y reserva de energía en el cuerpo y normalmente en la barriga. Entonces, en este caso, como puedes ver, el sueño es súper importante y luego también hay un factor muy importante que es tomar el sol. Tomar el sol, vitamina D, es súper importante porque lo que va a permitir es que puedas producir testosterona junto con las grasas buenas. Entonces, las grasas buenas y la vitamina D, que sería exposición solar, son dos puntos clave para generar testosterona. Entonces, es importante que le prestes atención a eso y puedas integrar entre 20-30 minutos al día. También es verdad que depende de la estación del año, digamos la intensidad del sol, pues a lo mejor puede estar más o menos rato. Pero normalmente con 20-30 minutos al día en exposición solar es la clave. Que oye, que a lo mejor estás en una estación del año en la que a lo mejor no tienes tanta capacidad de exponerte al sol. Bueno, ni que sea darte un paseo
¿no? Si estás en invierno, date un paseo que te dé el sol en la cara. Si estás en verano, pues perfecto, no hay excusa, ¿no? Y siempre que podamos intentar tener exposición solar. Y luego un punto que me suelo encontrar, ¿vale?, en muchas personas son los hábitos de ir a dormir, ¿vale? Me vuelvo al sueño. En este caso, el hecho de ir a dormir con el móvil, que seguramente estás viendo este vídeo y dirás, me ha pillado, ir a dormir con el móvil, a lo mejor no aplica en tu caso, pero me lo suelo encontrar en la mayoría, es muy malo, ¿vale?, para ir a dormir. ¿Por qué? Lo típico, ves la pantalla y la pantalla te da una señal de que es de día. Cuando te da la señal de que es de día, entonces tu cuerpo no segrega melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces necesitamos poder producir melatonina para que tu cuerpo entre en estado REM, que sería el pico más alto de reparación nocturno. Entonces, si tú estás con el móvil hasta las tantas, entonces tu cuerpo no puede producir la misma melatonina por la noche, por lo que no vas a reparar de la misma forma. No podrás producir la misma testosterona, no podrás reparar la misma cantidad de tejido muscular, no tendrás ese efecto anabólico y tendrás el cortisol más elevado, por lo que costará más eliminar la grasa corporal. Entonces, importante dormir bien, y para esto te recomiendo dejar el móvil 2 horas antes de ir a dormir y dormir pronto, ¿vale? Porque si tú duermes 8 horas, pero te vas a dormir a la 1 de la mañana o a las 2, por mucho que duermas 8 horas, no vas a reparar de la misma forma. Entonces, importante irse a dormir. Normalmente yo lo que he visto es que entre las 10:30 y las 11:30 es la hora perfecta para ir a dormir, incluso 11 más que 11:30. Que algún día no puedes por el trabajo, porque estás muy liado. Oye, yo soy el primero, que a veces acabo hasta las tantas porque tengo mucho trabajo y es lo que hay, no pasa nada, ¿vale? Alguna vez puntual puede pasar, pero lo importante es entender la media. Entonces, nosotros, por ejemplo, con los alumnos hacemos mucho hincapié en estos hábitos, porque no es solo comer y entrenar, ¿vale? Y menos entrenar y comer poco. Eso seguro que no. Lo importante es tener un estilo de vida saludable, que vaya a ser sostenible y que el cuerpo funcione bien y que la consecuencia sea una estética. Porque la estética no es más que un reflejo de cómo estás haciendo las cosas. Si tienes grasa corporal es porque hay algo que no funciona. Entonces, el hecho de tener un cuerpo definido como el resultado de este hombre no quiere decir que sea el objetivo. O sí, ¿vale? O sí, a lo mejor quieres conseguir eso y perfecto, ¿no? Esto es simplemente la consecuencia de hacer bien las cosas. Cuando tienes un cuerpo así, es un reflejo de que también tienes la energía por las nubes, te sientes capaz de todo, te sientes con ganas de comerte el mundo. Entonces, el resumen de todo es, básicamente, entrena fuerza, sobre todo, ejercicios de fuerza para aumentar masa muscular y, consecuentemente, acelerar tu metabolismo, un poquito de cardio, ¿vale?, para meterle un poquito de oxígeno a la célula y que podamos meter un poquito ese déficit que necesitamos, y el déficit con la comida que sea muy moderado, en este caso 500 kilocalorías aproximadamente, como siempre te digo, esto con ayuda de un nutricionista profesional. En el caso de que quieras ayuda y te acompañemos y te lo demos todo masticado, tienes debajo de este vídeo un link para poder recibir nuestra ayuda. Agendarías una videollamada con nosotros, analizaríamos tu caso y veríamos si te podemos acompañar con mucho gusto. Y luego tenemos los hábitos, en este caso, que es todo lo que va a hacer que tu cuerpo funcione bien a nivel hormonal, como dormir, es decir, descansar correctamente en la medida de lo que sea posible, y por último también tener en cuenta que el peso no lo es todo y que lo que importa no es lo que dice la báscula, sino lo que dice tu estética. La estética es un reflejo de todo lo que has conseguido, que es sensación de bienestar, vitalidad, energía, y consecuentemente todo eso hará que te encuentres bien y tengas una estética que te agrade. Así que eso es todo por este vídeo. Espero que tengas un gran día, que puedas aplicar estos conceptos, que no te engañen por ahí con dietas cetogénicas ni historias. Lo que te explico viene desde la experiencia y con estos resultados. Y como te digo, en el caso de que quieras ayuda, puedes agendar una videollamada con nosotros con el link que tienes en la descripción y veremos si te podemos ayudar. Así que te mando un abrazo, muchos ánimos, espero que te sirva y puedas conseguir mejorar tu salud y recuperar tu estética. Chao.